Bienvenidos y bienvenidas al Salón San Martín de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a dar comienzo a la reunión conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos, Garantía y Antidiscriminación y la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria para dar tratamiento a los expedientes consignados a continuación. Expediente 1881 de 2023, autoría diputada Montenegro. Proyecto de ley, modifícase la ley 4786. Expediente 2330 P 2024, autoría Asociación Civil Nos Pasó a Todos. Proyecto de ley sobre modificaciones de la ley 4786. Expediente 2568 P 2024, autoría Nicolás Papoya. Proyecto de ley, modificación de la ley 4786. Expediente 2736 D 2024, autoría del diputado Romero. Proyecto de ley, modificación de la ley 4786, reparación integral a las víctimas de la masacre de Cromañón. Expediente 3155 P 2024, autoría de Nilda Gómez. Proyecto de ley acerca de la reparación integral a las víctimas de la masacre de Cromañón. Paso a nombrar a los diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Está presente la diputada Fierro, Celeste Fierro, el diputado Mola, el diputado Reta, la diputada Peñafort, el diputado Romero, la diputada Trimarchi, el diputado Siciliano, la diputada Velázquez y quien les habla, la diputada Montenegro. Le paso a la presidenta de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, presidenta. Por la Comisión de Presupuestos se encuentran presentes la diputada Claudia Neira, Lucio La Peña, Sergio Siciliano, Juan Manuel Valdés, Matías Barrotavenia, Gustavo Mola, Guillermo Suárez, Pablo Donati, Sebastián Nagata, Darío Nieto, Matías López, las diputadas Jimena Villafruela y quien les habla, Paola Michelotto, y también el diputado Juan Moderelli. De acuerdo a lo establecido en el artículo 147 del reglamento interno de esta casa, durante la primera media hora vamos a hacer circular la palabra. Los oradores, hay 3 asociaciones que pidieron el uso de la palabra. Tenemos 30 minutos. El primer orador es Martín Genauer, de la Asociación Civil Nos Pasó a Todos. Martín. Bueno, gracias a todos por la escucha, por el respeto, sobre todo a mis compañeros por brindarme la posibilidad de representarlos y a todos los sobrevivientes que se sienten representados por la coordinadora. Es una responsabilidad, privilegio para mí poder hablar. No creo que dure 10 minutos lo que quiero decir. En principio, hoy, gracias a la lucha de más de 10 años, tenemos un dictamen que va a oficializar una ley vitalicia, que va a mejorar las condiciones del subsidio para los proyectos de vida de los pibes. Hoy podemos decir que tenemos 100% de medicamentos, digitalización de las historias clínicas. Hoy podemos decir que tenemos turnos preferenciales. Hoy podemos decir que hemos cambiado simbólicamente la palabra tragedia por masacre, que para algunas personas es realmente muy importante. Y sin embargo, si miran a las caras de las víctimas, nadie está contento, porque entendemos que esto es para todos o no es, porque cuando salimos de Cromañón volvimos a entrar a buscar pibes que no conocíamos. Miren si no vamos a volver a entrar pibes al padrón. Porque hace un año nos tienen paseando por todos estos pasillos y ustedes no se dan cuenta lo violento que es, lo perverso que es escuchar hasta hace un minuto cosas distintas de diputados de los mismos bloques. Lo único que le pedimos es una ley simple, de reparación integral y definitiva. Necesitamos construir un acuerdo político de palabra de todos los bloques que ya nos dieron su palabra con que quieren abrir el padrón a las víctimas. No es tan difícil si lo queremos hacer. Lo que pasa es que la voluntad de los diputados no es hacer un artículo de actualización de padrón que pueda incorporar a las víctimas. Se están matando para ver cómo no se pueden incorporar.
por los medios de prueba, o por el tiempo, o por lo que fuera, pero están poniendo mucha creatividad, mucha audacia y mucho laburo en algo que es ¿cómo hacemos para que los pibes no puedan entrar? O para que puedan entrar lo mínimo. Si querían saber cuántos pibes hay en el programa de damnificados de salud, de la dirección de hospitales, eran 2 llamados. Lo llamás a Auger, lo llamás a Quirós, en 10 minutos tenés el número. Si querían saber cuántos pibes hay en el programa de damnificados de desarrollo, son 2 llamados. Y no es solo los llamados que puede hacer el Ejecutivo. Todos los partidos políticos pueden averiguar con pedidos de informe anónimos. Creo que esta ley es un proceso madurativo que lleva más de 10 años y creo que también siempre hemos ganado algunas de las cosas que hemos peleado, pero creo también que la mayoría absoluta del PRO en la legislatura a muchos le quedaba muy cómoda. ¿Cómo puede ser que con todos los bloques nos juntamos y nos dicen que sí por separado y después se sientan acá y no lo votan? ¿Cómo puede ser que los radicales quieren que salga, que los peronistas quieren que salga, que Confianza quiere que salga, que el PRO quiere que salga y no sale? ¿Cómo puede ser? Antes era bueno, ¿no? El Ejecutivo nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros lo tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hoy no. Hoy no. Yo, hasta donde sé contar, 18 más 3 más 12, ¿cuánto da? A mí me da más de 30. Entonces, estamos muy cerca de construir una ley de reparación integral y definitiva. Ya nos pasamos 2 pueblos del respeto, ya nos pasamos 2 pueblos del consenso con los sobrevivientes. Nosotros hablamos con todos los bloques desde febrero. Y todos los bloques nos dijeron, esta ley sale y es invetable, esta ley sale y es con padrón abierto, esta ley sale y queremos que salga en agosto. Esta ley sale y es prioridad para nuestro bloque. Todos nos dijeron lo mismo. ¿Cómo puede ser que una ley que es prioridad para todos los bloques salga el 12 de diciembre? Si alguien me lo explica, porque yo no lo entiendo. Nosotros el 28 de diciembre del 2013 nos fuimos de la legislatura con una ley de reparación integral y dijimos que iba a ser un piso de lucha. Pasamos de tener un decreto a institucionalizar los derechos. Hicimos la promesa para nosotros y para las víctimas de que no las íbamos a abandonar y que íbamos a seguir luchando todos los días con trabajo serio, constante, creativo, audaz, para poder mejorarla. Y la mejoramos en el 18 y la mejoramos en el 21, porque hoy ya no está la cláusula de los juicios, porque hoy tenemos una comisión de control y seguimiento que tiene además una pata legislativa, porque hoy tenemos descentralización de las farmacias, porque hoy tenemos indexaciones que no son anuales, sino que son más periódicas. Y vamos a seguir peleando para tener una ley, no que abra el padrón, sino que incluya a las víctimas de Cromañón. Le voy a decir, esto lo dije, pero eran asesores. Encima tenemos la culpa de que somos muchos. Ustedes saben cómo funcionó Cromañón, ¿no? Ustedes tenían que cuidarnos. Los inspectores tendrían que haber cerrado Cromañón, en Cromañón tenía que haber 1000 personas y había más de 4000. Jódanse, hubieran hecho las cosas bien, hubieran cerrado Cromañón, hoy no tendríamos que dar ni un subsidio. Y si hubiera pasado en obras, tendría que dar 7000. Y si hubiera pasado en el Luna Park, tendría que dar 10.000. Y si hubiera pasado en River, tendrían que dar 100.000. Tienen que dar los subsidios a las víctimas, no a lo que a ustedes les parece que está bien. Estamos muy cerca. No sé cómo quieren que se los digamos, pero son 10 baldosas. En Flores, el otro día, 4 veces la misma baldosa rompieron. Parece que están buscando petróleo en Flores. Es muy violento que nos digan que es un tema de presupuesto que no pueden incorporar a la cantidad de pibes que ustedes saben que tienen que incorporar. Y si no lo saben, hubieran averiguado, porque no les costaba tanto. La verdad es que nosotros, así como en el 2013 prometimos que íbamos a seguir luchando, hoy estamos acá todos, porque somos las mismas caras. Ustedes no son las mismas. Algunos sí, otros no. Esto lo empezamos con el asesor del rabino Bregman. Y llegamos a hablar con Ritondo, con Cabandier y con Laura García Tunión y sacar la ley del 2013. Y después con Forcheri, y con Penaca, y con Romero, y con Victoria,
y con Ofelia, y iban pasando y nosotros seguíamos acá. Y hoy estamos con Modarelli, y con Neira, y con Romero, y con Claudia, y con Inés, y nosotros seguimos acá y vamos a seguir acá. Porque la promesa está hecha y la vamos a cumplir. Ahora, este es el momento, estamos realmente muy cerca, solamente tienen que hacer un artículo de padrón que sea legítimo, que intente que los pibes que son sobrevivientes puedan entrar y que los que no, no. Y ya tienen los datos, el programa de salud de la Dirección de Hospitales, el programa de damnificados, de desarrollo social y los juicios. Ahora, tenemos que hacer un contrato moral de que tenemos este acuerdo, porque si lo van a hacer y nos lo van a redactar para cagarnos, porque me hacen ir a desarrollo a buscar un certificado que después tengo que presentar en un juez que me tiene que certificar para desarrollo, con la prueba que me dio desarrollo, que yo soy lo que dijeron desarrollo. Para que yo vuelva después a decirle, mirá que el juez dijo que vos dijiste que... Y así se me van a pasar los 6 meses. Y más si tengo un mes de feria. Entonces, lo ganado está ganado. Si no, digan que no lo quieren abrir. Pero si lo quieren abrir, redáctenlo bien. Nosotros vamos a seguir acá. Es tarde, porque 18 pibes se quitaron la vida y no llegamos a sacarlos. Es tarde porque Andrea murió en una pensión de mierda, prendida a fuego por un hijo de puta y no era beneficiaria de la ley. Me refiero a Andrea, la víctima del homicidio lesbo-odiante, se dice así. Y es tarde también porque roban tiempo de vida y de proyecto de vida a las víctimas que están por afuera. Pero bueno, es tarde, pero estamos a tiempo de poder hacerlo. Queda una semana, cosa que por supuesto es una falta de respeto, porque tuvieron todo el año para hacerlo, y les dimos todo, hasta los proyectos de máxima y de flotación. Lo hicimos a prueba de diputados. Y también decirles que tenemos toda la intención de esta semana poder seguir construyendo lo que falta para que salga, pero necesitamos que ustedes tengan el respeto que nos merecemos. 19 años y 11 meses después, 10 minutos antes que empiece esta reunión, nos dieron 3 informaciones distintas. No puede ser, no puede ser. Cuenten con nosotros para construir el mejor artículo posible, no porque yo lo quiera, yo soy beneficiario de la ley además. Porque para mí representar es tragar saliva. Y todos los miles de pibes que hoy no están acá y no tienen la oportunidad, no quieren que yo les diga lo que yo les quiero decir. Quieren que yo les diga que vamos a construir juntos el artículo que falta y cuenten por lo menos con nosotros, con la Cordi y con aquellas personas que se sienten representadas con nosotros para hacerlo. Gracias. Gracias, Martín. Ahora van a hacer uso de la palabra la Asociación Civil El Camino es Cultural. Y se van a dividir la palabra entre Silvia Vignani y Nicolás Papoya. Silvia y Nicolás. Sí, ahí Silvia. Difícil. Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros somos parte de las 8 organizaciones que presentamos un proyecto unitario que representa a familiares y sobrevivientes. Difícil estar acá. A veces hay autores que hablan de violencia simbólica y podemos definirla de muchas maneras, trayendo un montón de autores, pero nosotros sabemos, la hemos vivido antes, durante y después del 30 de diciembre y ahora 20 años, ¿verdad? A veces nos parece que parte de la violencia simbólica es esta espera desesperante a la cual nos someten. No sabemos si esperar con esperanza, ojalá que nos muestren que sí, pero es pura espera, ¿no? No sabemos si nos quieren enseñar alguna cosa que duramente hemos aprendido con la muerte de nuestros hijos, injusta, y el calvario de los sobrevivientes. Así que
Nosotros siempre, el otro día hablábamos con un asesor en un despacho que decía, me hizo mal la serie sobre Cromañón. Imagínense a nosotros, ¿no? Nosotros la vivimos, no nos contaron una serie. De modo que un poquito, sí que sepan nuestra historia. Desde el 30 de diciembre nosotros supimos que el Estado tenía responsabilidad en la masacre. Y teníamos razón. Por eso nos movilizamos y no nos fuimos al cementerio a llorar y los sobrevivientes no se fueron solo a sus casas. Entonces, lo reconoció el Poder Judicial condenando funcionarios, lo reconoció esta legislatura promoviendo un juicio político. Pero después pasan cosas, parece ser, y esta misma legislatura, hay que recordar que fue sorda a nuestro proyecto de expropiación presentado durante 2 periodos, a nuestro proyecto de patrimonialización presentado durante 2 periodos. ¿Va a seguir siendo sorda? ¿Cómo va a ser? Nosotros creemos que la violencia tiene muchas aristas. Seguro saben la de los sobrevivientes suicidados, se refirió Martín. Claro que sí, pero también hay cosas chiquitas en las cuales se siente violencia. Se siente violencia en el descuido del santuario. ¿Y por qué digo que es violento? Porque cuando en la noche los museos se pusieron las pilas, todo funcionó. Se siente violencia cuando te llaman del cementerio para decirte que van a remover un cadáver. Se siente violencia cuando sabes que un sobreviviente, que no se suicidó por suerte, tuvo que acudir a otro sobreviviente para que lo contuviera. Todas esas son formas de la violencia para nosotros. Estas situaciones las vivimos todo el tiempo, dense cuenta, son 20 años, no es ni un minuto de descanso a 20 años. Nosotros queremos decirle rápidamente que se den cuenta que hace 20 años que estamos luchando y que esa lucha a veces tiene más tiempo que la que vivieron nuestros pibes. Y para muchos sobrevivientes es la tercera parte de la mitad de sus vidas. La mitad de sus vidas reclamando lo que parece que es justo. Porque en esta casa todos nos dicen que tenemos razón. Todos nos dicen cuando nos entrevistamos que sí, que tenemos razón, pero el problema parece ser el contenido del pero. Yo quería traer algunas preguntas nada más. ¿Será que podría ocurrir que el proyecto de familiares y sobrevivientes o los proyectos quedaran entrampados en alguna interna política que nosotros, perdónennos, las desconocemos, no sabemos? ¿Será que va a ocurrir que el temor a que alguien se cuele va a ser tomar una decisión injusta? Fue el temor al que alguien se cuele el que provocó Cromañón. Fue el temor a que alguien se cuele. Pregunta, si el Estado no sabe cuántos sobrevivientes hay, es la tarea que tiene que abordar. ¿La vamos a hacer nosotros también? Preguntas. ¿Se va a consolidar una manera elitista de definir la ampliación de derechos? ¿Por qué? Si están debiéndole a la gente 19 años de reconocimiento. No es dinero. No es dinero. En un despacho, y termino por aquí, para que siga Papo. Si el Estado acepta que es responsable, ya lo dijo la justicia, ya dijeron en todos lados, ¿no? ¿Qué quiere decir para cada uno ser responsable? Es una pregunta que nos hacemos. Y en un despacho nos dijeron, como le quería decir, lo lógico es que yo como Estado trate de pagar lo menos posible. ¡Tremendo! Lo lógico es que yo como Estado trate de ampliar derechos lo más posible. Eso nos parece a nosotros. Nos dijeron que la cuestión es negociar. ¿Saben ustedes qué pasa? Negociar suena a negociación, pero también es negociado. ¿Y saben qué? Negociado también llevó a la muerte de nuestros pibes. Así que para nosotros hay una cosa, ¿no? ¿Vamos a hablar de reconocimiento y ampliación de derechos o vamos a pedirle a las víctimas que otra vez cedamos? Bueno, nada, yo venía pensando de qué manera intervenir. Creo, primero comentar y volver a reforzar esta idea de que este proyecto de ley es un proyecto colectivo entre 8 organizaciones que antes de venir a hablar con cualquier legislador o legisladora entendíamos que teníamos que tener una unidad de concepción y de criterio y un diagnóstico común, porque a nosotros sí nos importan las formas. Nosotros sí somos respetuosos, nosotros venimos militando, caminando, transitando esta legislatura, muchos
desde hace mucho más tiempo que en el 2013. Veo un montón de compañeros y compañeras que si hubo una ley en el 2013 fue también gracias a su insistencia y su lucha para pelear que aquellos famosos decretos que los empezó Ibarra, que los continuó Tellerman y que los siguió Mauricio Macri sean renovados. Algo que nos interesaba en nuestro proyecto era principalmente poder poner sobre la mesa de los legisladores y las legisladoras de esta ciudad las graves contradicciones por la que viene atravesando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace 20 años al momento de pensar Cromañón o de planificar una política pública para con las víctimas. Es muy paradójico que hoy estemos dando una discusión de cómo le aseguramos el derecho a ser reconocido a un montón de pibes y pibas que estuvieron esa noche ahí, cuando esta misma legislatura en el año 2005 utilizó como uno de los principales argumentos para llevar adelante el juicio político que derivó en la destitución de Ibarra, que en Cromañón entraban 4 veces más de personas de las que estaban permitidas. Esas fuerzas políticas, que lo digo sin pudor, que hoy son gobierno, desde que son gobierno adoptaron una lógica completamente opuesta. Nos niegan el reconocimiento. Paradójicamente, digo, el criterio de ver cuánta gente entraba a Cromañón lo tendría que haber tenido esta ciudad el 30 de diciembre de 2004. No hoy, a casi 20 años de la masacre, donde es la inversa. En vez de abrirle la puerta a un montón de pibes, a un montón de pibas y a un montón de familiares para que se sientan reconocidas, y no es una cuestión presupuestaria ni económica, es una cuestión de decisión política, que le nieguen su acceso, que no los reciban, que no los abracen. Es triste, pero hoy, a 20 años de Cromañón, hay muchos pibes, muchas pibas, muchos familiares que no pueden salir de la puerta. Y tiene que ir el Estado a tenderle una mano y ayudarlo. Y el principal puntapié es que lo reconozcan. Nuestro proyecto de ley viene un poco a poner esta discusión en debate. Hay que cambiar la forma en la que la ciudad está pensando Cromañón. No somos números, no somos un Excel, no somos una ecuación en el presupuesto de la ciudad más rica del país. Somos personas que el principal desafío que tenemos es el de poder volver a desarrollar nuestra vida de la mejor manera posible. Y ahí está la reparación y ahí está la cuestión del asunto. Esto no es un tema de plata, los números no mienten. De 2005 a hoy, la ciudad redujo 7 veces el presupuesto que destinaba a sobrevivientes y familiares, ha maltratado a sobrevivientes y a familiares. Me contaban compañeros también que allá por el 2005 hasta los gasearon en esta legislatura. Y me llama mucho más la atención esta cuestión de que ¿de qué funciona una legislatura? ¿Qué significa el poder legislativo? Para mí tiene que ser un contrapeso a las imposiciones de cualquier poder ejecutivo. ¿Cómo es? Porque en definitiva acá, ¿qué terminamos discutiendo? Las 3, 4 líneas de un funcionario que está completamente alejado de la realidad, que no entiende nada y que pone sobre la mesa un textito con 3 oraciones que dice esto es lo que se tiene que votar. ¿De verdad? Digo, ¿de verdad la ciudad con sus 30 años de autonomía no se va a hacer cargo de un hecho como Cromañón que no solo marcó a esta ciudad, sino que marcó al país? Hay un antes y un después. Veo legisladores y legisladoras que son pibes y pibas jóvenes, loco, que son generacionales. Pongan lo que tengan que poner, pongan los votos y acompañen a las organizaciones, acompañen a las víctimas. Estamos cansados, ya no sabemos de qué manera decírselo.
Por último, quiero dejar un registro, si se puede, en la comisión de un informe técnico que se lo hemos hecho llegar a todos los legisladores y todas las legisladoras, donde justamente están todos estos datos duros, que eso es la verdad histórica, acá no van las interpretaciones, no, es cómo se comportó la ciudad de Buenos Aires. Hace 17 años que la actitud del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es cada vez más restrictiva, más violenta y más expulsa, más que incluir. Dependemos de ustedes, dependemos de su voluntad, dependemos de sus votos. Está en ustedes, leía antes de venir acá, en cada una de las sesiones donde se votaron las prórrogas de esta ley, los legisladores y las legisladoras de diferentes fuerzas políticas nos pedían perdón, porque el argumento era que la ley que se votaba no era la ley deseada, sino la ley posible. En el 2013 nos amenazaron con vetar una ley que venía a saldar todas estas cuestiones y estas discusiones de reconocimiento. Lo han hecho 24 horas antes de que llegue el dictamen al recinto. Me acuerdo que nos decían que el apodo que tenía el jefe de gobierno en ese momento era el Capitán Beto, y nos pusieron en un lugar de mierda, ¿no? Porque nos dijeron, ustedes tienen que decidir si 1.600 pibes y 150 familiares van a seguir teniendo una prestación o no. Porque si se vota lo que democráticamente decidió la legislatura porteña, la respuesta es el veto. Y en el 2018 y en el 2021 la composición de la legislatura no nos permitió siquiera poder llevar adelante las discusiones en las comisiones. Sí quiero agradecer también que nos hayan dado esta oportunidad este año, que podamos llegar al recinto hablándoles a todos los legisladores y todas las legisladoras de forma pública y pidiéndoles a ustedes y a toda la ciudadanía que nos acompañen, porque necesitamos llegar a diciembre un poco más descansados y un poco más alivianados. No es plata, es una decisión política. Esperemos que tomen la decisión política que le estamos demandando los sobrevivientes y los familiares de la masacre de Cromañón. Tiene el uso de la palabra Nilda Gómez por la Asociación Civil Familias por la Vida. Buenas tardes. La verdad que para nosotros no es grato venir a la legislatura. Nos trae muchos recuerdos dolorosos. Tuvimos que empezar a venir a la legislatura a mostrar nuestros muertos, a que ustedes vieran cómo eran nuestros muertos, a ponerle cara a 194 personas y que supieran que había muchísimos sobrevivientes que necesitaban del acompañamiento del Estado, de un Estado que provocó la masacre de Cromañón. Cuando uno, la verdad que escuchaba atentamente y la palabra violencia fue desde el principio, y no me voy a olvidar tampoco la violencia extrema que fue cuando nos fueron a buscar con las topadoras y a milímetros de cada una de nosotros las topadoras se pararon y se retiraron. Pero nos iban a levantar con todo, con santuario y todo, con cosas y todo, y después a explicar quién sabe a quién dónde estaban las cosas de los chicos. La justicia logró, en definitiva, que Levi lo hiciera. Levi terminó levantando todo, metiendo todo en un volquete y tirando todos los recuerdos que todavía no nos atrevíamos a buscar, a juntar. Y la verdad que 20 años después, nosotros no vinimos mucho a la legislatura, no vinimos justamente por eso, no es porque no nos interese la ley. Estoy representando a más de 20 organizaciones y muchos sueltos,
agradezco en principio la confianza que han depositado en que pueda hablar y hablar de la ley en este momento, de una ley que todas estas organizaciones, las que represento, que son muchas, puedan recibir la alegría de decir, bueno, no es alegría, pero una deuda menos, porque no estamos hablando de beneficios, y eso es muy importante, porque permanentemente se habla de los beneficios que la ley le otorga a las víctimas de Cromañón. No son beneficios. En todo caso, están haciéndose cargo de una parte chiquitita de una deuda enorme que tienen con nosotros. Y deuda que siguen teniendo, porque la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ni el Poder Ejecutivo, ni el Judicial, ni ninguno, va a resolver el tema de los cementerios que están en el conurbano bonaerense. Eso no lo van a poder hacer, por más que quieran. Y nosotros vamos a seguir recibiendo los llamados de los cementerios para levantar a nuestros hijos. ¿Saben qué tuve que hacer? No esperé el llamado. Fui y sus restos los cremé. Y hoy lo tengo en mi casa. Es horrible la decisión. Es volver a matar a tu hijo. Lo mataron en la masacre. Lo tuve que velar con un punto negro en la frente y una zapatilla marcada en el rostro. La última despedida que le di a mi hijo fue verlo hasta último momento, hasta que taparon el cajón con esas marcas que Cromañón había dejado. La masacre de Cromañón, que tiene responsables. Y uno de los responsables, y que no fue llevado a la parte penal, es la Ciudad de Buenos Aires. Por eso cuando uno pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tuvimos que esperar tanto afuera? ¿Por qué entró un solo grupo? ¿Por qué no sabían que había más personas? No, la verdad que no nos conocen. No saben quiénes somos. Entró un solo grupo y ya está, era eso. Como la ley hace 4 años atrás, se resolvió entre gallos y medianoche, 2 personas, 3, y por eso ahora estamos organizados de otra manera, porque ya sabemos a qué atenernos. Pero la verdad que a 20 años uno tiene que decir, bueno, la lucha de alguna manera tiene que cesar, porque ¿qué es la lucha permanente? Es estar recordándoles a quienes deberían recordar todo el tiempo que están ahí porque pasó Cromañón. Si no, es muy difícil, hubiera sido muy difícil. Sacar a Ibarra del lugar en el que estaba iba a ser muy difícil. A Ibarra lo sacó Cromañón y eso le dio lugar a otros a que usaran ese espacio. Nos ayudaron, sí, por supuesto, y nosotros también ayudamos. No me voy a olvidar nunca de todas las situaciones violentas, pero la verdad que no esperé que hoy tuviéramos otra vez una situación violenta en la puerta, ¿sí? Acomodándonos, como dividiéndonos 4 para aquí, porque no saben que somos muchos y que todos tenemos intenciones de que esta ley salga. Somos muchos, pero no porque nosotros no elegimos. Nosotros no elegimos. Hubo gente que está y decidir. Hubo gente que tenía que controlar y no controló. Había gente que no debía recibir plata y la recibió para que entraran más personas. Hubo gente que pudo parar y no lo hizo. Todo conforma un crimen del Estado por corrupción y por codicia. Claramente no hay otra forma de describirlo. Lo doloroso que es que cada 4 años tengamos que venir a mostrarles a ustedes que todavía seguimos sufriendo por nuestros hijos. Me hacen acordar al doctor que un día me dijo, ¿hasta cuándo, Nilda, vas a estar con esto, no? Él me atendía en el... ¿Hasta cuándo, Nilda? Doctor, ¿cuánto le llevó a usted recuperarse de su hijo, la muerte de su hijo? No, a mí no me mataron a ninguno. Ahí está el tema. Es difícil entender cuando uno está del otro lado, cuando uno tiene todo. Pero cuando uno tiene un lugar vacío en la mesa, cuando uno tiene una cama todavía armada, comprender. Pero no les pedimos que hagan ese sacrificio. Yo creo que, como dijo una de las personas que me antecedió en la palabra, seguimos renunciando a cosas, seguimos renunciando a una
realmente lo mínimo. Y nosotros como grupo, como Estado, poder organizarnos y venir y que no nos madruguen como siempre pasa, perdón, pero es madrugar, es decir, gracias, o llegan antes y entran, es decir, esas estar atentos y alertas, es decir, permanentemente alertas al golpe que viene del lado del Estado. ¿Cuánto tiempo nos llevó que los derechos humanos también se extendieran a las víctimas de Cromañón? Era muy difícil porque era un Estado democrático. Entonces, ahí los derechos humanos, no, hasta ahí no llegó. Nos costó mucho sacrificio. ¿Cuántos padres murieron? Más de 60. ¿Cuántos abuelos? ¿Cuántos? Ustedes no saben las consecuencias. Podemos contar claramente cuáles son las causas que provocaron Cromañón. Y podemos hablar del chicle, puesto podía anunciar que había un incendio, ¿se acuerdan? Podemos hablar de las canchas construidas, podemos hablar de que las puertas se abrían para enumerarlas todas con detalle, pero finito, y decimos, qué sé yo, 753 causas. ¿No te gusta? 854 causas. Está bien, cerramos en 900 causas, listo. 900 son los puntos que permitieron que Cromañón pasara, que permitieron la masacre de Cromañón. Ahora, lo que no se puede cuantificar, no se puede evaluar, no se puede contar, son las consecuencias. Siendo graves, porque las familias están destrozadas. Y justamente por ahí nuestro proyecto se diferencia, porque no digamos, por imperio de la ley 27.372, que también nos costó mucho a los familiares obtenerla, se amplió el concepto de víctima y se amplió también a los hermanos. ¿Cuántos hermanos se encontraron a su hermano? Antes tuvieron que dar la noticia tremenda a su padre, a su madre, que había a ese bebé. Hay que uno buscar. ¿Cuántos hermanos? ¿Cómo están? No, no saben. Seguramente no saben. Yo les puedo contar de muchos cómo están. Y les puedo contar también que hicimos, muchas familias, querellamos también por esa vida que se va yendo. Porque a mi hijo me lo sacaron en un momento, pero a mi hija se la están llevando de a poco. De muy poquito. En cuentagotas se va la vida de mi hija y yo estoy mirando. Y estoy viendo cómo se me escapa la vida de ella también entre las manos. Está enferma, sí. Cromañón ayudó muchísimo, muchísimo. Es muy difícil. Y también la veo a Miriam, que también hizo lo mismo. Y por ley, por una sentencia, los hermanos también son considerados víctimas. Y por imperio de la 27.372, ley de orden público, también luchada por las víctimas. Y el hecho de que estemos acá hoy, en este salón, y que pudiéramos estar todos, también depende de lo mismo, de la lucha de los familiares. Porque si hubiéramos resignado, tenían que entrar los que habían entrado antes que nosotros, y íbamos a quedar todos afuera viendo a ver cómo arreglaban con ellos. Y nos íbamos a enterar después. La lucha de todos unidos hizo que pudiéramos entrar todos. Hicieron que alguien, se le ocurrió, el San Martín puede albergar a todos. Sí saben que somos muchos. ¿Por qué nos hacen pasar estas cosas? ¿Por qué nos hacen doler más? ¿Por qué nos tiran sal a la herida? ¿Disfrutan? ¿Realmente disfrutan? Yo me pregunto eso. ¿Disfrutan del dolor del otro? ¿Nos quieren ver todos los días acá arrodillados, rezándoles, pidiéndoles una ley que no tiene nada que ver con un derecho, ni mucho menos? Es una ley donde el Estado reconoce haber sido parte de la masacre de Cromañón. Y esa ley, no me voy a olvidar nunca cómo salió. Éramos unos cuantos que habíamos tomado la legislatura. Y no nos íbamos hasta que no habláramos en ese momento, con Larreta. Y fue Larreta el que dijo, ¿y por qué no piensan en una ley? Y ahí empezamos a trabajar una ley. Pero David vencía cada 3 años, después cada 4. Y la verdad que tuvimos en un año, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera vez que se repensó la ley.
donde nos decían, los padres, los familiares van a tener vitalicio, pero los sobrevivientes no. Nos reunimos y lo charlamos, y los sobrevivientes dijeron, no, todos o ninguno, y los padres dijeron, no, todos o ninguno. Renunciamos en esa oportunidad, y debe constar eso acá, renunciamos a la posibilidad, los padres, hace varios años, de tener la ley vitalicia. ¿Por qué renunciamos? Para que la ley vitalicia sea para todos. Y nos volvimos a tener que juntar 4 años después y arrastrar nuestros muertos por todas las oficinas y pedir hablar con un legislador como si fuera un semidios. Te atiendo, no te atiendo, vení mañana, hoy no puedo, ay, se me hizo tarde, tenía una reunión, discúlpame. Somos todos iguales, ¿eh? Todos nos vamos con lo que tenemos, nada más con lo puesto, nada. No nos llevamos nada, ni títulos, ni nada. No nos llevamos nada, somos todos iguales, solo que ustedes hoy deciden. Y nosotros acá estamos como si pidiéramos limosna. La verdad que no estamos pidiendo limosna. No quiero que se amplíen los derechos, no quiero pedir nada. Quiero que se hagan cargo simplemente de lo que provocaron. Está bien, no estaban ustedes en ese momento, 20 años atrás. Pero hace 20 años, desde el momento cero en que ocurrió la masacre, estamos exigiendo lo mismo. Estamos exigiendo justicia y ahora estamos exigiendo memoria. Y estamos exigiendo que el Estado se haga cargo de lo que provocó, ni más ni menos, y que considere a los hermanos como víctimas, tal como está una sentencia judicial dictada en la Ciudad de Buenos Aires. Y la haremos valer. Si no es acá, será por otras vías, pero vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir peleando, porque si algo nos enseñaron ustedes es que a no bajar los brazos y que la verdad que no tienen por qué tomar decisiones en pos de todos, cuando todos tendríamos que estar tomando decisión. Por eso celebro que hoy estemos todos y nos escuchemos todos, ¿sí? Y todas las organizaciones, que podamos realmente encontrarnos. La verdad que la ley es un misterio, porque ya los que precedieron a la palabra dijeron claramente que, bueno, han recibido muchísimas respuestas respecto de ella. Va a seguir siendo para nosotros una incógnita hasta el día que lo resuelvan. Pero no se olviden que venimos renunciando y que lo que entregamos, y no entregamos porque quisimos, es la vida de nuestros hijos. Y está ese reconocimiento de que el Estado es responsable, eso hay que mantenerlo. No se puede borrar con el codo lo que se escribió con la mano. Ya está dicho, se creó así la ley. La ley, la primaria, en 2013, establece claramente que es el reconocimiento del Estado. Y como dijeron todos, no es plata. La verdad que no. Para nada es plata. Es una cuestión de honor. Es una cuestión de honor hacerse cargo. Es una cuestión de honor reconocer las falencias. Es una cuestión de honor no hacer venir a las madres grandes ya a subir escaleras arrastrando un muerto solo para que ustedes piensen que realmente pasó Cromañón. Porque pareciera que Cromañón es la serie o el documental que salió ahora. Parece que de repente se descubrió Cromañón por eso. Todos sabemos que Cromañón no es una película. Para nada, no es una serie. Tiene atisbos de realidad, sí, seguro. Partes importantes. Quizás se confundan con la ficción. Qué pena, bueno, no importa, tendría que decir, esto sí pasó, como para diferenciar. Pero hay mucha verdad. Y no es un cuento tampoco. No es un relato en un libro. No es un cuento de hadas y... Es realidad. Yo a mi hijo lo tengo muerto. Y los sobrevivientes sufren. Y los hermanos perdieron su par y perdieron a sus padres. Porque uno se transformó y dejó de ser lo que era para convertirse en una loca desquiciada pidiendo un montón de cosas ante la mirada atenta de ustedes. En distintas ocasiones, en distintos momentos, con distintos mandatos, pero en definitiva hago referencia al cuerpo. No quiero robarles más tiempo porque sé que son personas muy ocupadas, así que les agradezco que me hayan permitido el uso de la palabra y la verdad que los exhorto
a repensar en que hay que hacerse cargo alguna vez. Y piensen en la cantidad de padres que murieron esperando, muchos en la miseria, porque la única ayuda que tenían era la del hijo que le mataron. Los Velascoaín, Rita, tantos, la verdad que no podría nombrarlos, pero cuántos murieron esperando. Así que digo, bueno, seguiremos esperando o por ahí ustedes deciden algo positivo. Vamos por lo vitalicio, es lo único que pedimos, y que se entienda la situación de los hermanos. Es lo que estamos pidiendo. Las organizaciones que represento y que me han permitido hoy hablar en nombre de ellas, en nombre de todos y en el nombre de mío. Agradezco al diputado Mola y agradezco todas las sesiones, todas las veces que nos escucharon. Y nada más. Gracias. ¡Presentes! 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 Ahora y siempre. Gracias Nilda, gracias Silvia, gracias Papo, gracias Martín. Antes de circular la palabra con los diputados y diputadas, bueno, muchos y muchas nos conocemos desde hace muchos años. Lo que planteaba, bueno, Silvia y algunos compañeros, realmente fue vergonzoso en la pandemia cuando a los diputados y diputadas que se sumaron hace poco tiempo a la legislatura durante la pandemia, por una cuestión administrativa, Cementerios avisó que iban a remover cuerpos y a muchos familiares, cuando no podían salir de la casa, les llegó la notificación de que el cuerpo de su hijo o hija podía ser removido, ¿no? Entonces se dieron situaciones de mucha violencia. De hecho, me acuerdo de una respuesta institucional, cómo se accedía al programa de salud mental, y la respuesta fue por la escalera, si no me equivoco, era el Hospital Santoyani, digamos. Lamentablemente, durante muchos años a los sobrevivientes se los ha sometido a mucho destrato, y la ley, el espíritu de los diputados y diputadas que estamos acá y de otros es justamente reparar esa responsabilidad del Estado en la mejor ley para las víctimas de Cromañón. Si les parece un poco lo que decía Nilda y uno de los compañeros afuera, aclaro esto porque, por respeto también, no es que es una fecha muy difícil en la legislatura y lo del salón no fue mala voluntad, simplemente fue una cuestión administrativa, el salón quedó chico y por eso inmediatamente hubo una voluntad de mover los salones para poder recibirlos. Así que es cierto, se dan cuestiones complejas, saben que hace unos días hubo una represión, hay cosas que nos exceden, pero nunca, nunca, nunca de parte nuestra es faltarles al respeto o hacerles pasar un mal momento. Les pedimos disculpas si sucedió, pero no fue de ninguna manera intencional. Si les parece, antes de circular la palabra con los diputados y diputadas, voy a leer cómo quedó el dictamen, porque es lo que ustedes planteaban, no saben cómo quedó, ¿cierto? Todo el tiempo se van aportando algunas cuestiones. Yo voy a leer el dictamen cómo quedó y después les explicamos la postura de cada uno de los bloques. Lo que les pido en la lectura del dictamen es, les pido silencio hasta terminar de leerlo, y después, en todo caso, los diputados y diputadas que van a hacer uso de la palabra van a explicar algunas cuestiones, ¿sí? Los proyectos de ley presentados en los expedientes número 1881 de 23, 2330 de 24, 2736 de 24, 3155 de 24,
de autoría de las diputadas Victoria Montenegro, Neira, Fierro, Bieli, los diputados Andrade, Barrotaveña, Modarelli, Solano, Valdés, Romero, Delgaizo, Ferrario, López y Mola, por el cual se propician modificaciones a la Ley 4.786, texto consolidado por la Ley número 6.588 y considerando que los expedientes mencionados en el visto tienen por objeto modificar la Ley número 4.786, referida a la reparación integral a las víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas fatales de la masacre de República de Cromañón, se sustenta en el principio de solidaridad social, que en ese sentido resulta oportuno incorporar, diseñar e implementar acciones, políticas y programas de salud mental que complementen a las políticas de salud ya coordinadas y articuladas entre los diferentes niveles de atención y subsectores con el objeto de garantizar la accesibilidad, integralidad, universalidad, periodicidad, asistencia y seguimiento interdisciplinario y continuo de los beneficiarios, garantizando los tratamientos, medicamentos y prácticas médicas que aborden las secuelas del caso. Que el trastorno de estrés postraumático que sufren las víctimas permanece de forma latente y se manifiesta con distintos síntomas que se repiten a lo largo del tiempo, resurgiendo de manera indefinida durante sus vidas. Que por lo tanto es esencial que el Estado garantice una reparación continua y vitalicia, que incluya tanto la atención a la salud física y mental como el apoyo para la continuidad del proyecto de vida y el desarrollo personal de las víctimas directamente afectadas por la masacre. Que a lo largo de los últimos 20 años, al menos 19 sobrevivientes se han quitado la vida, mientras otros han enfrentado problemas derivados del trastorno de estrés postraumático de aquella noche dejó en sus vidas y en la de sus familias y padecen hoy en día secuelas emocionales y físicas que los han llevado en muchos casos a enfermedades terminales. Que esta masacre resultó un punto de inflexión en materia de políticas públicas en nuestra ciudad, a la vez que conmocionó a todo el país, puso a los porteños y porteñas en alerta y ocupa un lugar permanente en la memoria colectiva. Que por ello también se propicia una mejora en términos de la cuantía de la asistencia económica brindada a través de la ley aludida, número 4.786, llevando los montos previstos por el artículo 12 de dicha norma al equivalente a la remuneración mensual prevista para un agente del agrupamiento Gestión Gubernamental, tramo inicial, grado 3, para los beneficiarios y beneficiarias comprendidas en el artículo 2, inciso 1, y para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2, inciso 2. El importe será el equivalente al 50% de la remuneración mensual prevista para un agente del agrupamiento Gestión Gubernamental tramo inicial, grado 3. Que a la vez, a efectos de consolidar el proceso de reparación integral de las víctimas de la masacre de Cromañón, se propone que la mencionada asistencia sea de carácter vitalicia, no hereditaria y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y o quien lo reemplace en el futuro. Que a la par se propicia un esquema de actualización del citado monto que siga el incremento salarial acordado mediante acta de negociación colectiva del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, para el personal de planta permanente del escalafón general del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que asimismo, con el objeto de proveer una mayor equidad para aquellos familiares de víctimas fatales, se prevé que, a los efectos de acceder a la asistencia económica contenida en el artículo 12, todos aquellos familiares de víctimas fatales alcanzados por el artículo 2, inciso 1, que hayan perdido a más de un familiar hasta el primer grado de parentesco, perciban asistencia económica por cada uno de ellos. Que finalmente se incluye la posibilidad por el plazo de 6 meses, ahora les comento, esto se va a modificar, a contar desde la promulgación de la presente ley, de incorporarse como beneficiarios de la asistencia económica prevista por el artículo 12 de la ley 4.786 y sus modificaciones quienes acrediten encontrarse dentro de los supuestos del artículo 2 de la ley aludida norma mediante certificación judicial correspondiente de la que se desprende su condición de damnificado en procesos judiciales iniciados con motivo de la masacre de República de Cromañón, conforme lo establezca la autoridad de aplicación. Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos, Garantía y Antidiscriminación aconseja la sanción de la siguiente ley. Artículo 1. Se sustituye el artículo 1 de la ley 4.786, texto consolidado por ley 6.588, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la asistencia integral a las víctimas, sobrevivientes y familiares
de víctimas fatales de la masacre de República de Cromañón, ocurrida el día 30 de diciembre del 2004 en el local Cito en la calle Bartolomé Mitre, 3060 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de prestaciones de salud, educación, inserción laboral y asistencia económica. Artículo 2. Se sustituye el artículo 5 de la Ley 4786, que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 5. Acciones específicas del programa. A efectos de dar cumplimiento al presente artículo, se entiende por salud la definición de la Organización Mundial de la Salud, según la cual la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Medicamentos. La autoridad de aplicación garantizará para los y las beneficiarios el acceso a toda la medicación requerida de forma ágil, accesible y gratuita, prescripta en el marco de este programa. Para estos fines, la autoridad de aplicación realizará las acciones necesarias para descentralizar la dispensa en los efectores de salud de la red pública de salud de la ciudad. Asistencia a salud mental. La atención en materia de salud mental para víctimas, sobrevivientes y familiares de las víctimas fatales de la masacre de la República de Cromañón se realizará en efectores de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenten con el servicio de salud mental. Se otorgarán para los beneficiarios el acceso a turnos de manera preferencial, de acuerdo a lo que determine el área que corresponde al Poder Ejecutivo. Consumos problemáticos. La atención en materia de consumos problemáticos para víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de la República de Cromañón se realizará en efectores de salud pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cuenten con áreas para abordar dicha problemática. Se otorgarán para los y las beneficiarias el acceso a turnos de manera preferencial de acuerdo a lo que determine el área que corresponde al Poder Ejecutivo. Artículo 3. Se sustituye el artículo 12 de la Ley 4786 que quedará redactado de la siguiente manera. La asistencia económica. Se otorga una asistencia económica mensual a los beneficiarios comprendidos en el artículo 2 de la presente ley. El monto de la asistencia económica será la siguiente. A. Para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2, inciso 1, el importe será el equivalente a la remuneración mensual prevista para un agente del agrupamiento de gestión gubernamental, tramo inicial, grado 3. B. Para los beneficiarios comprendidos en el artículo 2, inciso 2, el importe será el equivalente al 50% de la remuneración mensual prevista para el agente de gestión gubernamental, tramo inicial, grado 3. La asistencia económica establecida por el presente artículo será de carácter vitalicia, no hereditaria y compatible con todos los demás programas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La asistencia económica se actualizará de acuerdo al salario acordado mediante acta de negociación colectiva. El artículo 4. Se incorpora el artículo 12 bis a la Ley 4786. Artículo 12 bis. A los efectos de acceder a la asistencia económica contenida en el artículo 12 de la presente ley, todos aquellos familiares de víctimas fatales alcanzados en el artículo 2, inciso 1, que hayan perdido más de un familiar hasta el primer grado de parentesco, percibirán la asistencia económica por cada uno de ellos. Cláusula transitoria. En un plazo de 2 años a contar desde la promulgación de la presente ley, podrán incorporarse como beneficiarios de la asistencia económica prevista en el artículo 12 de la Ley 4786 y sus modificatorias, quienes acreditan encontrarse dentro de los supuestos del artículo 2 de la aludida norma mediante certificación judicial correspondiente de la que se desprenda su condición de damnificado en procesos judiciales iniciados con motivo de la masacre de República de Cromañón, conforme lo establezca la autoridad de aplicación. Habiendo dado lectura al dictamen que se está trabajando, le paso la palabra a los y las diputadas que quieran hacer uso. ¿Le parece, diputado Romero? Gracias, presidenta. Bueno, luego de las reuniones de asesores, de haber trabajado junto a las organizaciones y hemos trabajado ida y vuelta también con el Ejecutivo y con todos los bloques, usted acaba de leer un dictamen que hasta ahora hemos tratado de consolidar estando con una parte de acuerdo importante y con los 3 o 4 cuestiones más reclamadas, que me parece que tenían una lógica de ser plasmada en este texto. El primero es en el artículo 1, reconocer lo que fue la masacre y no la tragedia. La modificación del artículo 5, que tiene que ver con ampliar la cobertura de salud con medicamentos de una forma más ágil, gratuita y más accesible. Respecto al tema de salud mental,
también aquello que tiene que ver con el consumo problemático, que es algo que las organizaciones nos fueron trayendo en cada una de las charlas. Con respecto a la asistencia económica, se estableció que sea de manera vitalicia, que es algo que también venían reclamando desde hace mucho tiempo para todos, y que tenga un tramo de la carrera del gobierno de la ciudad, con lo cual ya no es un monto que hay que actualizar, y que sí ese tramo va a ir siendo actualizado a través de la paritaria, que tengan los mismos empleados del gobierno de la ciudad. Y sabemos que todavía tenemos que seguir trabajando. El artículo 12 bis, que es muy importante en cuanto a aquellas personas que perdieron más de un familiar hasta el primer grado de parentesco perciban asistencia por cada uno de ellos. Y la cláusula transitoria, sabemos que todavía va a haber alguna discusión que vamos a seguir trabajando de acá a la sesión, pero bueno, el plazo de 24 meses a partir de promulgar la ley nos parece que es un plazo razonable, y seguimos tratando de consolidar si es que puede existir o no algún otro tipo de alternativa. Así que solo eso, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. ¿Qué otro diputado o diputada? Perfecto, diputado. Le pasan. Gracias, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, Perdón, diputado, me olvidé de aclarar que también está presente el diputado Lupiás, que no lo había nombrado antes. Le paso la palabra, diputado. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todas las organizaciones, a todas las personas que están presentes. Sé que seguramente no quisieran estar acá, pero me parece que es digno de destacar todo el trabajo que vienen haciendo de tantos años. Nosotros tuvimos la oportunidad con nuestro interbloque, conformado por Confianza Pública, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, de recibir a las distintas organizaciones. En mi caso personal recibí en mi despacho algunas de ellas y otras las hemos recibido en conjunto o colegas de nuestro interbloque. La verdad es que siempre se manifestaron con mucho respeto, con mucha claridad, con mucha calidez también, a pesar de la difícil situación. Así que no quería dejar de pasar esta oportunidad para agradecerles públicamente. Además fueron muy importantes para nosotros en el análisis de los distintos proyectos que había, porque nos resultaba absolutamente necesario escuchar a los principales damnificados al momento de evaluar estos proyectos y de tratar de llegar a las mejores propuestas. En ese sentido, quería destacar algunas de las cosas que la presidenta de la comisión planteó en el dictamen, muchas de las cuales para nosotros fueron muy importante impulsarlas, y gracias al trabajo conjunto se ha podido incorporar en este dictamen, para ponerlas en valor también. El primer punto que me parece central es que el proyecto que estamos tratando tenga un dictamen en el cual la ley tiene carácter vitalicio, que los damnificados no tengan que estar siendo revictimizados, que tengan que estar, como lo plantearon incluso en las manifestaciones previas, que no tengan que estar recurriendo a esta legislatura para ratificar lo que siempre vienen manifestando acerca de sus derechos en cada uno de los vencimientos de la ley. Así que esta ley está estableciendo el carácter vitalicio para todos los que van a estar incluidos en la misma. También me parece importante el aporte de modificar el artículo 1, el término tragedia por masacre. Es cierto que es algo simbólico, pero no es para nada menor. Me parece que es un acierto haberlo incluido de esa manera. Después tenemos también, como me parece, aportes importantes y que hemos logrado consolidar en el texto, la cuestión del valor de los subsidios, que como bien dijo la presidenta en el dictamen, va a estar atado a lo que es el régimen de la negociación entre los empleados del Estado
a través del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad y el Gobierno de la Ciudad. En el tramo 3, en alguna de los textos que fueron circulados, se hablaba de tramo 2. Nosotros hemos impulsado que eso fuera superior y se ha llegado al dictamen de hoy con un grado 3. Y además con el dato de que esto automáticamente se va a ir actualizando por la paritaria y no va a estar atado a una interpretación o a una gestión ante algún funcionario que tenga que ejecutar este programa. Así que me parece que también eso es algo importante. También en el artículo 5 se hace expresa mención al término salud como lo entiende la Organización Mundial de la Salud en sentido integral. En este sentido se va a otorgar en términos de salud mental a los beneficiarios de los programas o del programa el acceso preferencial, y también se le da mayor centralidad a la cuestión del consumo problemático, donde también se va a otorgar turnos de manera preferencial a los beneficiarios del programa. Un tema que también se receptó y que me parece importante y que también, el bloque Unión por la Patria fue importante en este tema, que es que todos aquellos familiares que habían perdido a más de un familiar hasta el primer grado de parentesco van a percibir la asistencia económica por cada uno de ellos. Esto también me parece que es una incorporación importante. Y después algo que me parece importante destacar, que tiene que ver con el tratamiento legislativo, que también lo hablábamos con las organizaciones cuando tuvimos las reuniones. Por un lado, destacar el trabajo de las comisiones. Hoy estamos con una comisión conjunta, que es la manera de poder efectivamente impulsar el proyecto, que va a llegar al recinto en la próxima sesión, que además tuvo sus instancias de asesores. Y destacar que el dictamen que estamos llegando hoy es un paso muy importante, pero que vamos a seguir discutiendo de cara al recinto para los temas que nos parecen que se pueden seguir mejorando, y por supuesto que vamos a estar abiertos a la discusión en todos los temas. Creemos que es un avance importante, pero hay temas para seguir trabajando. Algo que no me referí en lo que estaba expresando recién, que tiene que ver con la apertura del padrón, que también lo manifestaron los oradores, y que me parece muy importante. Por un lado, destacar que el padrón se va a reabrir y que va a tener 2 años de plazo, algo que nosotros veníamos también insistiendo en las reuniones previas, pero además vamos a seguir insistiendo para que los beneficiarios que estén incluidos sean también aquellos que están reconocidos por el Ministerio de Salud como beneficiarios como damnificados y como justos beneficiarios de este resarcimiento que contempla el programa. Esto hoy no está en el dictamen. Nosotros vamos a acompañar el dictamen porque, como manifestaba recién, creemos que hay avances importantes, pero vamos a seguir insistiendo con este punto para que se incorpore también a los beneficiarios del programa de salud. Así que muchas gracias a la presidenta, muchas gracias a todos los integrantes y al público presente. Gracias, diputado Nagata. ¿Otro diputado o diputada que quiera hacer uso de la palabra? Diputado Suárez. Sí, para acompañar lo que planteó el diputado Nagata, también voy a hablar en nombre del bloque radical y del interbloque que integramos con Confianza Pública y el Socialismo. Quería así remarcar que, a pesar de que hoy va a salir un dictamen, que es importante que tengamos un dictamen para poder tener algo que tratar en la próxima sesión, vamos a seguir insistiendo en que se abra el plazo a partir del 1 de marzo. Y 2 puntos, ¿no? Uno que ya está, que es la certificación judicial, de la que se desprende su condición de damnificado en procesos judiciales iniciados con motivo
de la masacre de la República de Cromañón, conforme a lo que establezca la autoridad de aplicación, y insistir para que se incorpore a quienes sean beneficiarios del programa de atención integral y permanente para damnificados de la tragedia de Cromañón, dependiente del Ministerio de Desarrollo y Hábitat, así como también del Ministerio de Salud o del organismo que en el futuro los reemplace, siempre que no hayan sido previamente reconocidos como beneficiarios de la asistencia económica dispuesta por la presente ley. Nada más. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Diputado Modarelli. Gracias, presidenta. Bueno, la verdad que fue un año de mucho laburo para llegar a este diciembre tratando de acercarnos a un sentido de justicia. No quiero extenderme, me parece que lo que tenemos que escuchar y entender es lo que han dicho los sobrevivientes y los familiares previamente. Y nosotros como bloque, nuestro bloque Unión por la Patria, quiere dejar clara su disidencia con este dictamen. Entendemos que hay algunas cuestiones que se han logrado que no son beneficios que nosotros le podemos otorgar a los familiares o a los sobrevivientes. Son cuestiones que hace mucho tiempo tendríamos que haber reparado, son cuestiones que nos seguimos quedando cortos, me parece, en que el Estado reconozca de una vez y para siempre que la masacre de Cromañón no solo se podría haber evitado si el Estado hacía su trabajo en su momento, sino que la reparación o el carácter reparatorio que nosotros podemos darle con esta ley podría ser más amplio si definitivamente el Estado de la ciudad colaboraría, el gobierno de la ciudad colaboraría para que podamos tener claridad acerca de quiénes son los sobrevivientes que no están incorporados. Esta ley establece un criterio con relación a la acreditación de vía judicial. Nosotros vamos a seguir insistiendo y dependerá de eso nuestro acompañamiento, que sean incorporados y reconocidos quienes están en el programa de salud y todos aquellos que el Estado de la ciudad de alguna vez abordó y reconoció como víctimas o como sobrevivientes de la masacre de Cromañón. No nos vamos a quedar con esto. Hoy será la firma de un dictamen, pero el 12 esperamos poder dar una respuesta y mirar de frente a todos aquellos que vinieron a hablar y decir que después de 20 años, por lo menos, hicimos lo que teníamos que hacer como Estado. Gracias. Gracias, diputado Modarelli. Tiene la palabra la diputada Celeste Fierro. Gracias, diputada. A mí me parece que llegamos a esta comisión después, no solo de haber discutido mucho entre nosotras y nosotros como diputadas y diputados, sino creo que lo más importante es haber escuchado y haber estado con familiares, con sobrevivientes, con esas organizaciones que hace casi 20 años vienen recorriendo no solamente esta legislatura, han recorrido los pasillos de tribunales, han recorrido los hospitales, han recorrido el Congreso, esta misma legislatura. Entonces, por supuesto que hoy se esté avanzando, se pase el 12 a la votación, que tiene un punto, que es un reclamo de los familiares, que es que sea vitalicio. Por supuesto que es una conquista enorme, pero acá no hay que arrogársela ninguna ni ninguno de los que está sentado en esta mesa. Es justamente a la lucha de los familiares, de los sobrevivientes, porque realmente a mí se me pone la piel de gallina, porque muchos de los que estamos acá podríamos haber estado en Cromañón. En mi caso no, viví en otra ciudad, pero hay muchos chicos y chicas de mi edad que perdieron la vida ahí
y que éramos asiduos a recitales de rock and roll de distintas bandas. Muchos de los que están acá pueden ser padres también de esas pibas y de esos pibes. Y hoy, en muchos casos, tenemos una representación de distintos espacios políticos, algunos sectores son del propio oficialismo, y no podemos seguir mirando para otro lado y decir, bueno, hoy es esta reparación. El Estado se tendría que haber hecho cargo hace mucho tiempo atrás, porque Cromañón no hubiera pasado si el Estado estaba presente, si el Estado hacía lo que tenía que hacer. Entonces es necesario avanzar de verdad en una ley que contemple esa reparación, porque la vida de los familiares que hoy no están no se va a volver nunca más. Y eso es tremendo y es tristísimo y es una realidad. Como también las afecciones que hay, que existen por haber pasado por lo que fue esa masacre. Y está bien decirlo así, fue una masacre, no fue una tragedia, fue una masacre. Entonces, más allá de acompañar y haber dado debates, peleas, en muchos de los puntos que se consiguieron, la realidad es que es indignante que cuando estamos hablando de algo que es para hacer justicia, el oficialismo, el ejecutivo, saque la calculadora. No puede ser que estemos discutiendo en la ciudad más rica del país con una calculadora en mano. Si esto va a ser más presupuesto, menos presupuesto. De lo que hablamos es de hacer justicia. Justicia. Por eso solo me voy a detener en una cosa. Porque los diputados que hablaron antes plantearon cuáles son los puntos en los que se avanza con este proyecto. Pero hay un punto que no se avanza. No se avanza hasta el final porque se vuelve a revictimizar. Ahora es solo con certificación de justicia por 2 años. Hay programas de la ciudad. Hay programas de la ciudad que reconocen a las víctimas de Cromañón, de salud, de hábitat. Acompaño lo que decían los diputados de que se tiene que exigir que eso esté incorporado en la ley. Porque es ahí, no son inventos, porque hemos escuchado distintas cosas. Como la atención de salud se tiene que garantizar, puede venir cualquiera y decir con un familiar, a ver, nadie va a venir, ni ningún médico, ni psicólogo va a atender a alguien y va a decir que fue víctima de Cromañón si no fue víctima de Cromañón. No digamos cosas por otras, dejemos de lado la calculadora, porque lo que termina siendo es un cálculo solamente presupuestario, cuando lo que tenemos que discutir es hacer justicia por una vez y para siempre, para que no se vuelva a revictimizar a ninguna de las víctimas ni familiares de la masacre de Cromañón. Por eso vamos a seguir exigiendo lo que decían los diputados y en este caso, como lo dijimos, a las compañeras y a los compañeros con quienes nos hemos reunido, hemos acompañado el proyecto de las organizaciones que se unieron y presentaron un proyecto que este dictamen no lo vamos a firmar. Y el día que llegue al recinto, si está incorporado, que esté en salud, vamos a acompañar esta ley y que sea la ley que repare de una vez por todas a todos los familiares y víctimas de Cromañón. Gracias, diputada. Pidió la palabra la diputada Mercedes Trimarchi. Bueno, muchas gracias. Desde la banca de Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda Unidad, venimos acompañando el proyecto que fue presentado y acordado por varias de las familias, la mayoría de las familias, las organizaciones que vienen luchando, y para ellas, para cada uno de ustedes, todo mi reconocimiento, porque son 20 años que vienen no solo pateando esta legislatura, sino
con tanta injusticia poniéndole el cuerpo, y la verdad que merecen todo mi respeto y todo mi abrazo caluroso, porque de verdad lo que están haciendo es increíble. Y los respeto muchísimo porque, bueno, en mi caso personal tengo amigos que estuvieron en esa situación. Lamentablemente también perdí un amigo y me entristece muchísimo y pensé mucho si tenía que hablar o no, porque no solo es un acto de injusticia, sino el hecho de haber logrado que las cosas se llamen por su nombre, como es una masacre. Porque como lo cantamos cada uno de los 30 de diciembre, a nuestros pibes no los mató la música, no los mató la bengala, sino la corrupción podrida del poder político de esta ciudad de Buenos Aires, que se llevó la vida de los asistentes a Cromañón, pero como tantas otras masacres. Entonces, hay que seguir denunciando que fue un acto de corrupción, hay que seguir denunciando que fue una masacre y que hemos logrado con la movilización incansable que se haga un juicio político. Son 20 años, como decían los familiares, de mucha lucha. No se logró justicia todavía. Justicia hubiese sido que esto no hubiese pasado, pero como mínimo, quienes estamos acá, deberíamos estar haciendo un acto de reparación. Como dicen los carteles, reparación integral definitiva para todas las víctimas de Cromañón. En mi caso, no considero que estén contemplados todos los ítems que se venían peleando. Es verdad que está el certificado judicial, se da la cláusula de los 6 meses, la justicia no es rápida, los 6 meses no creo que alcance, eso va a haber que trabajarlo, ampliarlo. Falta que se contemple los programas de salud, como bien se decía, no hay que abrir el padrón. Y la verdad es lamentable, es lastimoso escuchar que va a haber gente que se va a avivar y venir a decir que fue víctima de Cromañón cuando no lo fue. Eso no lo podemos escuchar, es irrespetuoso, es inadmisible. Entonces, si el reclamo es de apertura de padrón, tiene que estar el padrón abierto, como lo plantean los familiares, y contemplando, como se dice acá, no solo el certificado judicial, sino también quienes integran el programa de salud. Entonces, en ese sentido, también, la verdad que venimos de unas semanas donde no se votaron leyes que sean favorables para las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, firmar un dictamen que no esté esto contemplado, a mí no me da seguridad de que se vaya a hacer. Entonces, yo prefiero seguir peleando, que se incorporen los programas de salud y recién ahí, cuando estemos el 12 sesionando, si eso está contemplado, votar a favor. Pero en estas condiciones, desde Izquierda Socialista, en el Frente de Izquierda, no vamos a poner la firma en un dictamen cuando todavía no está garantizado lo que piden las mayorías de las organizaciones y los familiares que están presentes en esta sala. Entonces, bueno, dejar aclarado eso y seguir peleando como cada 30 por justicia y por reparación integral para todas las víctimas de Cromañón. Gracias. Gracias. ¿Se escucha ahí? Gracias, diputada. No sé si algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra. Ahí, bueno, mi compañero Modarelli ya explicó cuál es el posicionamiento de nuestro bloque. Nosotros en disidencia acompañamos el dictamen porque un poco lo que planteaba la diputada no es por 6 meses, es por 2 años. El tiempo judicial, que es lo que hablábamos con los sobrevivientes. El tema es que para llegar a la instancia de... Sí, estaba el que circuló, por eso lo leí, diputada. Para llegar a la instancia de la próxima sesión necesitamos tener un dictamen. Por eso asumimos la responsabilidad de acompañar el dictamen en disidencia con el artículo
que no incorpora a aquellos, de hecho hay varios compañeros y compañeras, que hay una cuestión, por eso este tiempo que nos vamos a dar para explicarle a diputados y diputadas del oficialismo que quieren o tienen la intención de acompañar el proyecto de ley, cuál es el tema con aquellos que eran muy jovencitos, adolescentes al momento de la masacre de Cromañón, que no están incorporados judicialmente, pero que están dentro del sistema de salud. Por eso este tiempo, de aquí a la semana que viene, para poder lograr incorporar a todos y todas, porque claramente es el espíritu de esta ley y es el compromiso que asumimos. Las condiciones las conocen, la correlación de fuerza también, pero vamos a pelear hasta el jueves para que se incorporen a todos y todas los pibes y las pibas de Cromañón. Sí decirles que nosotros tenemos que acompañar en disidencia porque si no, no tenemos dictamen y no llegamos al recinto. Para que los que no manejan estas cuestiones que son complejas lo sepan. Y que además sí transmitirles que hay una voluntad, por primera vez en muchísimos años, hay una voluntad real de poder tener una ley que no los revictimice más. Y muchos diputados y diputadas no fuimos parte, porque generacionalmente somos parte de los pibes, los que éramos en aquella época, pibes y pibas, algunos de hecho, Modarelli y yo, somos de Lugano, así que tenemos una infinidad de amigos, conocidos, y sabemos lo que significó Cromañón, pero independientemente del barrio de cada uno de nosotros, Cromañón nos pasó a todos, y es muy importante terminar con esta lógica de revictimizar a las víctimas todo el tiempo. Por eso el compromiso nuestro es llegar el jueves a la sesión e incorporar a los que faltan para que se incorpore el trabajo que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, Humano y el Ministerio de Salud. Así que en ese trabajo vamos a seguir de aquí a la sesión del jueves que viene y los y las esperamos para la sesión del 12. Si no hay más oradores, damos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos y todas.